¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el doctor Rafael Orihuela. Fue ministro de Sanidad, Asistencia Social, tiene posgrado en Medicina Tropical, conoce perfectamente el tema del que vamos a hablar la tarde de hoy. Gracias, como siempre, por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, pendiente. Un gusto conversar con usted, doctor. Le pedí una primera valoración de su parte acerca de este acuerdo que tantas opiniones ha generado, sobre todo en redes sociales, suscrito entre el equipo de salud de Nicolás Maduro y el equipo de la Asamblea Nacional para hacer frente al COVID-19 en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Bueno, primero debo decirte que esto no es nuevo, que en realidad hay una gestión que tiene más de 90 días circulando para mejorar las relaciones en lo que adentro son factores, digamos, de ayuda a los problemas de salud. Y allí ha tenido una relevancia importante de la Oficina Sanitaria Panamericana, que es, digamos, la que está llamada pues a buscar los entendimientos entre gente que tenga diferencias en escala del país. O sea, eso venía corriendo poco a poco y justamente pues ayer o anteayer se terminó de completar un documento que es lo que fue publicado, en el cual aparecen 3 firmantes: el ministro de Salud, el doctor Julio Castro de la Comisión de Asesoría de Salud de la Asamblea Nacional y el representante de la OPS aquí en Venezuela. Esto, digamos, no debería ser extraño, ni debería ser una cosa así que genere ruido, pero precisamente una vez firmado ese documento, el ruido comienza con una declaración que a mi juicio fue muy infeliz de alguien del gobierno, con la cual dijo, bueno, que un pedazo, una parte de lo que llaman el G4, que es el grupo de 4 partidos que coordinan la actividad, digamos, del campo democrático que es Venezuela, que un pedazo de ese todo había decidido respaldar al gobierno y acompañarlo en las medidas estas de comportamiento con el COVID-19. Esto primero no es verdad. Y segundo, por supuesto, cuando tú comienzas con este tipo de discurso, que siendo la división de entrada, intentando sacar alguna ventaja de decir, bueno, hay una parte de estos señores que me están apoyando a mí, cosa que no es cierta. Entonces eso, por supuesto, generó mucho ruido y obligó a que una parte que se desenvuelve en el exterior del país, algunos diputados que están sobre todo vinculados con la OPS en Washington, dieran una declaración explicativa, pues, detallada de lo que ocurrió. Yo creo que es muy bueno que se produzca un entendimiento en el campo específico, digamos, de lo que es la lucha contra el coronavirus. Eso me parece que es una noticia importante, buena, favorable. Y es muy malo que se intente hacer uso de ese hecho que ocurre apenas hace 2 días, uso político, uso partidista, uso ventajista para decir, bueno, yo estoy aquí y ya están al frente unos tipos que están partidos en pedacitos. Es una falta de respeto, además, lo que hizo el señor Jorge Rodríguez, que fue el que dio esa declaración precisamente ayer. Yo albergo el optimismo de que si tú sumas esfuerzos, sobre todo de mucho peso, porque no es lo mismo que yo te diga a ti, mira, yo, qué sé yo, soy leñador allá en Táchira, quiero ayudar, bueno, yo que ayudaré con lo que yo pueda, pero es un núcleo de alta calidad científica que básicamente está en el grupo de las redes epidemiológicas, varias de ellas, está en la Academia de la Medicina, está en un Médico Unido por Venezuela, una cosa importante. Yo creo que eso de intentar disminuir la importancia de desvalorizar el hecho, me parece que es una actitud irresponsable de este gobierno. Ahora, doctor, usted dice que esto no es nuevo, pero me da la impresión que es inusual al menos el planteamiento de colocar en las manos de la Organización Panamericana de la Salud la administración de los recursos de un Estado frente a una coyuntura de esta naturaleza. Yo le pediría un comentario al respecto, porque digamos es una situación que no hemos visto en ninguna parte del mundo, que se sepa ni siquiera en los países donde hay problemas tan serios como en Venezuela. Quisiera su opinión, lo escuchamos. Bueno, efectivamente tienes razón, esto es algo inusual. Yo diría que es quizás la primera experiencia que ocurre en algún país como que estamos nosotros viviendo hoy en Venezuela, y efectivamente lo que origina esta situación es también la duda expresada muchas veces por la Oficina Sanitaria Panamericana acerca del destino de los recursos y de cómo se garantiza de verdad que los inviertes adecuadamente.
Esto, digamos, es lo que genera que se provoca la discusión y se provoca el acuerdo. Y en estos 60 días previos, quien se manifestó muchas veces en estas reuniones privadas en contra de eso, pidiendo el reclamo de su soberanía, fue el gobierno venezolano, hasta que finalmente terminó por aceptar una realidad, que es que también la Oficina Central Panamericana está de acuerdo en buscar un mecanismo que facilite que esos recursos, digamos, salgan a ser usados frente a la pandemia. Esto es evidentemente novedoso y me parece que es importante que se tome una decisión en la cual tú no estás violando ninguna soberanía de nada, tú lo que estás es sencillamente agilizando y facilitando que esos recursos se ejecuten adecuadamente. Fíjate que el documento, y tiene cierta importancia y cierta relevancia, el documento se establece sobre 9 puntos, y los 9 puntos todos se relacionan con el manejo de la pandemia, cómo hace, cómo trata, cómo hace cuarentena, cómo pasa de un poco, es un documento muy técnico, y yo creo que en ese sentido, digamos, es una virtuosidad, es virtuoso que eso esté ocurriendo, y no al revés. Fíjate que hubo también un intento de decir, bueno, sí, pero no, porque yo no sé esto que sale, qué sé yo. En el fondo, se está dando una cuestión inédita porque existe una situación muy sui generis en Venezuela, en la cual tú no tienes una garantía plena de que el recurso que se asigna sea adecuadamente empleado. Eso ya tenemos mucha experiencia con eso y lo hemos visto en los hospitales. Aparte de lo que está pasando con este documento que acaba de aprobarse, es que estamos entrando, ya se ha visto que es así, en una fase de crecimiento más o menos rápido del número de enfermos. Esto es un preaviso y un preanuncio de que viene un problema hospitalario en poco tiempo, que tenemos que estar preparados, como se ha venido diciendo, desde hace 2 meses, con camas de terapia, con respiradores. O sea, esto facilita que eso se produzca, y yo creo que es muy importante, y lo vengo diciendo desde hace ya bastantes días, estamos entrando en la fase de mayor riesgo para la tercera edad en Venezuela, y en Venezuela al menos 1.200.000 personas tienen más de 65 años de edad. Ya vamos a hablar acerca de este tema y el avance de la pandemia en nuestro país, doctor, pero yo quisiera aclarar este punto porque nos da la impresión, luego de leer el documento que trascendió, que entiendo era de carácter privado, pero se filtró la carta que suscribe el ministro de Salud, Nicolás Maduro, y el asesor, el doctor Julio Castro, de la Asamblea Nacional. Da la impresión que ya a estas alturas Naciones Unidas está consciente de que no se pueden entregar recursos a la administración de Nicolás Maduro, y eso es francamente grave, doctor. Yo quisiera su comentario porque, como ha dicho el diputado Pizarro, esto va a permitir salvar miles de vidas, pero en Venezuela son millones las vidas que están en riesgo. Es decir, me da la impresión, yo quisiera su comentario, que Naciones Unidas reconoce que, bueno, que en Venezuela tienen que cambiar las cosas para resolver el problema de fondo. ¿Qué opina usted? Bueno, estoy de acuerdo con la visión que tú tienes. O sea, ¿qué ocurre? Ahí ya conciencia, sobre todo porque hay mucha duda, mucha, digamos, falta de convicción en el ambiente internacional de que se estén haciendo las cosas bien en Venezuela. Y por supuesto, para nadie es un secreto que el colapso que vive el sistema de salud es gigantesco. Y la punta de todo ese colapso más grave es justamente la situación hospitalaria. Y veamos incluso ese solo detalle, que tú necesitas una enorme cantidad de camas de terapia intensiva y de respiradores, y no los tiene más bien muy poquito, una cifra casi irrisoria de 180 en toda Venezuela. Que necesitas hacer las pruebas famosas estas de PCR y te haces el loco y no las has hecho hasta ahora, apenas has hecho 16.000 pruebas, que son muy poquitas para saber dónde es que anda el virus y dónde es que lo vamos a perseguir. O sea, yo creo que hay una aceptación más que tácita, una aceptación expresa de que hay un problema serio en Venezuela que tiene que ser atendido de otra manera, y que va a seguir acentuándose la búsqueda de acciones diarias de trabajo impulsada por la OMS, impulsada por la ONU, para ver cómo logramos de verdad que salgamos, digamos, yo lo he dicho, lo más barato posible de esta coyuntura que estamos viviendo, que es bastante grave. Hablemos del avance de la pandemia, doctor. A la luz de lo que se conoce, las cifras confirmadas, varias instituciones, incluyendo la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, hablan de un posible subregistro. Suponemos que ahora que la OPS va a tener un papel estelar, eso no va a ocurrir. Sabremos las verdaderas dimensiones. Esta es una suposición muy personal, pero a la luz de lo que se conoce, ¿qué puede decirnos sobre el avance de esta novísima enfermedad en Venezuela? Lo escuchamos.
Bueno, si tú lo ves en términos estrictamente aritméticos, ¿verdad? Estadísticos, hemos pasado en cuestión de unos 6, 7 días a doblar el número de casos, ya estamos hacia los 2.000, y a doblar el número de muertes. Eran 10 y estuvimos pegados como no sé cuánto, como 2 semanas, de pronto entonces se transformó que ahora son 20. Entonces, por supuesto, eso, aunque no es cuantitativamente muy numeroso, te está diciendo que la tendencia a la duplicación es lo que siempre se le teme, porque esa duplicación es 1, 2, 4, 8, 16, 64, y es muy rápido cuando como vas alcanzando cifras muy altas en la cantidad de enfermos, que es lo que predice justamente la Asamblea, la Academia de Ciencias Físicas y Matemáticas. O sea, eso parece que está claro. Ahora, si nosotros estamos diciendo desde hace mes y medio, eso viene, hay que prepararse. Yo personalmente creo que en un programa suyo lo advertí sobre el riesgo en el estado Zulia con el mercado de la pulga y expliqué que ahí hay una cohabitación de la etnia guarao y nacional, que es con venezolana, eso se mueve por todos lados, reventó el problema allí apenas hace 4 o 5 días. Entonces, claro, si como no tenemos cómo seguir en caliente, si yo tuviera en mi mano las pruebas de PCR y las hiciera todos los días, yo puedo decir, mira, tengo riesgo para Barquisimeto, se me está mudando el riesgo para Carora, pero puede llegar a tal lado. Pero si no lo sé, voy a tener reventones que yo no estoy esperando. Y así es donde cuesta mucho predecir cómo, dónde me adelanto a la epidemia. Porque lo que estamos viviendo, yo no me extrañaría que pase de duplicar a cuadruplicar. Y cuando tienes mucha gente que anda por la calle, no sé si tú andarás, yo que camino, yo estuve todo el día en la calle, toda la mañana a pie. Pues tú te das cuenta, mira, por Chacao, por esa zona, por Petare, la enorme cantidad de gente que va en esos autobuses muñeñados uno con otro, sin distancia, sin un carrizo, sin mascarilla. Bueno, ahora, ahí viene otro reventón de casos. Si estos individuos no tienen manifestaciones clínicas, porque muchos no las tienen, no tienen fiebre, no se sienten mal, bueno, van a seguir correteando y van a seguir regando eso. Es con la que no tiene nada porque no se sienten mal. De pronto trabaja en un comedor escolar, o de pronto va a tal parte a hacer la visita de alguien que está hospitalizado, eso te va generando un riesgo muy grande. Y si tú no te sabes de verdad de cómo lo paras, te puede reventar en la cara. Ahora, yo te digo, yo creo que el manejo, o sea, las dos cosas creciendo, los casos aumentando, y nosotros diciendo que entramos en la etapa que no hemos entrado, es obvio, de control de la pandemia y de medida de liberalización del país. Bueno, yo no sé, me parece que eso es absolutamente contradictorio y que nos puede salir muy caro. Bueno, vamos a ver, yo de verdad estoy pesimista porque lo que uno ve en la calle le da miedo, esas colas, hoy estuve también viendo colas de gasolina, aquella cosa es espantosa por toda la ciudad. Bueno, mira, así es casi imposible. Finalmente, doctor, en Brasil hoy ha trascendido que van a utilizar a manera de prueba esta vacuna que están desarrollando en Oxford y bueno, van a utilizar de momento 2.000 voluntarios. Se trata del país en América Latina con mayor número de casos. Yo le pediría su opinión y su análisis acerca de las expectativas que podemos tener en torno a una iniciativa de esta naturaleza. Bueno, eso siempre tiene riesgo. El riesgo está en que tú no tienes una garantía absoluta de la inocuidad. Vamos a comenzar porque la vacuna sirve o no sirve, si hace caso o no, y porque haga daño o no. La primera etapa siempre es que tú uno utilizas primero en laboratorio, en ensayo, después lo utilizas en animales, en ratones, en monos, etcétera, para ver que no te haga daño. Eso no se ha cubierto, y por más que intentemos avanzarlo corriendo muy rápido, no, tampoco lo vamos a poder hacer. O sea que ahí hay, digamos, un factor de riesgo de lo desconocido con esta vacuna que va a probar Brasil. Y luego tienes otro asunto también importante, que es que tú no sabes cuántos serán protegidos por la vacuna, qué porcentaje es protegido, y si la vacuna es capaz de impedir que tú te vuelvas a infectar, que es eso que llaman la reinfección. Eso todo está, digamos, en el aire. Entonces, claro, sería como decir un esfuerzo, vamos a llamarlo de extrema urgencia, como se ha hecho también con algunos medicamentos, con la cloroquina, por ejemplo, que son, digamos, un uso de último fin, pues un uso casi compasivo. Bueno, ok, perfecto, pero no es posible que si tú pues, tengas éxito en esta muestra de 2.000 vacunados, tú puedas lanzarte ya con una producción masiva. Yo no lo creo que eso sea posible. Eso también se está haciendo en otros países, por cierto. En Israel también están haciendo pruebas pequeñas y militares, soldados. Yo creo que no nos dan los tiempos, que no va a ser posible
Quizá la única cosa, digamos, novedosa, porque ya tiene aprobación casi mundial, es eso que se llama Remdesivir, que es un medicamento antiviral, que se sabe que actúa y que mejora el estado del paciente, que disminuye la carga viral y, por supuesto, la gravedad. Y eso va a correr duro de aquí en adelante. Ahora, vacuna como tal, yo te diría que seguimos esperando por lo menos ese lapso desde terminar del año 2020 y quizás hacia mayo del año 2021. Doctor Rafael Orihuela, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, el ministro de Sanidad y Asistencia Social, expresando opinión, análisis acerca del tema del COVID-19 en nuestro país y el alcance de este acuerdo suscrito entre el equipo de Nicolás Maduro y el equipo de la Asamblea Nacional en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud para hacer frente a la epidemia. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.